Pero hoy quiero intencionalmente parar un momentico porque quiero hacer una reflexión sobre esta situación que estamos viviendo como parte de siento la obligación de una orientación frente a nuestra respuesta a todo esto que está ocurriendo. Y he titulado la reflexión en esta mañana eh, Convicciones de fe en momentos de crisis. Y le he llamado así porque usted sabe que hemos definido que tú puedes tener una creencia y la creencia es algo que tú tienes, pero una convicción es algo que te tiene a ti. ¿Sí? A mí me sostienen las convicciones. Yo puedo en determinado momento creer algo y después creer otra cosa o no creerlo o redefinirlo, pero cuando tengo una convicción yo soy sostenido por esa convicción. Y creo que parte de lo que como iglesia a veces nos falta es definir nuestras convicciones, porque las convicciones no varían, no importa la situación que atravesemos. Y creo que la pregunta ha sido cómo reaccionar frente a situaciones de afectación mundial como esta crisis que estamos experimentando frente a lo que ya se denominó una pandemia, esto del COVID-19, el famoso coronavirus, y, y todas las situaciones que esto están generando, porque bueno, antes era un asunto de salud, unos que se enferman y bueno, lastimosamente algunos mueren y esto y lo otro, pero si usted observa, las medidas y todo ya comienzan a de alguna manera marcar un poquito el desarrollo, la vida misma de la iglesia como comunidad, ¿no? Hay, por ejemplo, decisiones de congregaciones en muchos lugares del mundo que cerraron en el día de hoy, que tomaron algún tipo de medidas de reunir a simplemente el liderazgo, de hacer una cantidad de cosas y bueno, no vamos en esta mañana ni a señalar ni a mirar qué es lo bueno, qué es lo malo. Vamos a tratar de identificar aquellas cosas que en situaciones como estas o como cualquier otra no pueden ser negociables, no pueden de alguna manera entrar en una balanza, ¿cierto? El- la primera cosa que yo quiero bueno, todavía no voy a entrar a mirar las convicciones, pero como parte de algo que yo quiero recordarle, usted lo sabe, ha sido parte de nuestra temática durante todos estos meses, es que, y voy a ilustrarlo de esta manera, allá es un escenario, aquí este es otro, ¿cierto? Pero si usted observa, ambos escenarios están bajo el mismo techo, ¿sí ves? Yo estoy acá en lo que llamamos la plataforma, ustedes están allá en lo que llamaríamos el auditorio, pero ambos estamos bajo el mismo techo. Le menciono esto, ¿por qué? Porque este es más o menos lo que pasa con nosotros hoy, ¿sí? Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas, y ojo, esta es una apropiación espiritual. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿sí? Entonces vamos a decir que espiritualmente nosotros estamos acá arriba, ¿sí? Y bueno, digo acá, aunque estoy solo yo, ¿cierto? Pero tiene que ver con arriba, ¿no? Entonces por eso, pero usted también está acá, tranquilo, no se preocupe. Pues yo creo. Una nomás, vea. ¿Ah? Entonces, pero escuche, esta es nuestra ubicación espiritual, pero seguimos todos bajo la realidad debajo del sol, como la llama el escritor de Eclesiastés, ¿cierto? O sea, estamos bajo el mismo techo, todavía estamos bajo la realidad debajo del sol, ¿no? No hemos pasado de esa realidad, eso es lo que llamamos el ya. O sea, en el ya, usted está acá. Todavía no hemos pasado la realidad bajo del sol. Eso quiere decir que aunque usted y yo estamos en el reino ya, todavía somos afectados por la realidad debajo del sol. ¿Sí nota? ¿Sí? Estamos en el reino, disfrutando de las bondades del reino ya. Algunas cosas faltan por manifestarse, las todavía no, ¿cierto? Todavía esas faltan por manifestarse, pero muchas de las dimensiones del reino estamos ya, no es que algún día, no, ya. Pero como estamos debajo del sol,
todavía lo que afecta a la realidad debajo del sol también nos afecta a nosotros, también nos afecta a nosotros. Entonces, escuche esto, la clave no es si, ¿por qué a mí me afecta y por qué a otro no? ¿Por qué sí? No, 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 la clave no es si te afecta o no, nos afecta, repito, nos afecta. Porque la clave es cómo reacciono, cómo respondo. Yo tengo que responder desde el escenario donde estoy, no desde la crisis que se manifiesta. ¿Ves la diferencia? La crisis nos cobija a todos los que estamos debajo del sol, pero la respuesta de quienes estamos en la verdad del reino debe ser distinta, debe marcar una diferencia frente a los que no. Entonces, ¿qué papel juega lo que yo creo en medio de situaciones de crisis? Porque nota, usted puede observar todo lo que ha sido la reacción del mundo hoy frente a una crisis como estas. Reacciones de diferentes tipos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, testimonios de la situación en Italia, de gente que habiendo incluso siendo diagnosticada positivo, se sintieron bien, dijeron, sí, pues yo soy positivo, pero eso no, y siguieron llevando su vida, y esto terminó siendo pandémico, ¿no? Infectar una cantidad de gente, porque a pesar de haber sido diagnosticado positivo con el virus, dijeron, sí, pues yo soy positivo, pero yo me siento bien. Sí, pues dicen que yo lo tengo, pero yo no tengo ningún síntoma de eso, yo no, y la gente siguió viviendo su vida normal, no se sujetaron a las cuarentenas, a encerrarse, a todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero también está el otro extremo del que ahora, mejor dicho, ¿no? Ya ni siquiera encima de la cama le sirve, sino debajo, y no sé qué, y entonces ya, y no quiere tocar nada, no quiere, bueno, entonces tenemos esos extremos de la reacción del sistema, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Porque repito, yo debo responder no a lo que está pasando, sino a lo que yo creo. A lo que yo creo. Y creer, muy interesante porque esto lo redefinimos el domingo anterior, creer es vivir de acuerdo a lo que dices creer. Creer no es una cosa que dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No. Eso es un credo, eso es ¿cómo? Sí, una retaíla, algo que, pero no, creer es vivir de acuerdo a lo que tú declaras, a lo que dices creer, ¿cierto? Entonces, he tratado de identificar algunas convicciones de esas que necesitamos manifestar, de las que necesitamos aferrarnos en situaciones como estas. La primera de ellas, y sin duda alguna la más importante de todas, Dios es soberano, nada se escapa de su control. Esa es la primera convicción. Repito, Dios es soberano, nada se escapa de su control, nada. Nada ocurre sin que Dios lo haga o lo permita. ¿Sí? Nada ocurre. ¿Sí? Nada ocurre sin que Dios lo haga o lo permita. Aun si es una obra de las tinieblas, es porque Dios la permitió, ¿cierto? Nada ocurre sin que Dios lo haga o lo permita. Y hay muchos textos que hablan de esto en la Escritura, pero hay uno que me llamó la atención porque hace parte del que voy a usar en esta mañana para la reflexión. Ahí en Mateo 10, en el capítulo 10, verso 29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Sí? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el Señor tiene la cuenta de sus cabellos? Ya, ¿por qué miran a Mario? Ya. Con Mario Mario y yo somos de las personas que le facilitamos el trabajo al Señor.
Algunos de ustedes se lo dificultan, Ángel, vea, le dificulta el trabajo al Señor. En cambio, con nosotros el Señor no tiene mucho trabajo, ¿cierto? Ya Él, como Él sabe cuántos cabellos tenemos, dice, así pues no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces note porque estas son palabras del mismo Jesús. Dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Sí? Los pajaritos por ahí. En otro pasaje, en el capítulo 6, perdón, menciona que el Padre los alimenta. ¿Sí? Pero ahora menciona que aún cuando mueren, ninguno de ellos lo hace si no tiene el aval, digamos, el permiso del Padre, ¿cierto? Escuche, hermano, no estamos a merced de una pandemia. Estamos en las manos soberanas de nuestro Dios, aleluya. No hay una sola molécula en el universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. No hay una sola molécula en el universo que esté suelta, separada de la soberanía de Dios. Y a uno les sorprende el temor generalizado en el mundo, pero pues ya no nos sorprende, digamos, esta es la reacción natural del mundo frente a este tipo de cosas. Observamos a una humanidad literalmente acorralada por un virus, literalmente acorralada. Ya no estamos hablando de sectores, estamos hablando de naciones enteras completamente acorraladas por un virus, no fronteras que se han cerrado de países y todo lo demás, y con una información que se maneja desde los dos extremos de la balanza, como les decía hace un momento, a aquellos que hablan del virus con terrorismo apocalíptico y otros que hablan con esa relajada tranquilidad de que eso no pasa nada, eso están exagerando, eso no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo entender frente a esto? Y hoy voy a usar una metodología distinta a la que tradicionalmente uso, de tomar un pasaje, de hacer el recorrido por él. Hoy voy a citar algunos textos, pero se los voy a mencionar para que si usted está tomando nota los tenga ahí. En Juan capítulo 11 hay un episodio que es bien interesante. Juan capítulo 11. Este es el episodio que narra la muerte y resurrección de Lázaro, ¿no? Llegan a Jesús unos enviados de Marta y María, las hermanas de Lázaro, para decirle que, incluso el encabezado es el que amas está muy enfermo, ¿sí? O sea, como apelando al sentimiento de Jesús, el que amas está muy enfermo, ven, ¿cierto? O para que hagas algo o para que lo alcances por lo menos a ver en vida. Pero dice el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí que el que amas está enfermo. Pero escuchen la respuesta de Jesús. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Sí? Entonces cuando yo soy uno de los mensajeros, yo voy, venga hermano, estas señoras mandan a decir y el Señor le dice, no, esta enfermedad no es para muerte. Ah, bueno, yo me devuelvo y le digo a Marta y a María, relájense. El Señor acaba de decir que eso no es para muerte. Y ese mismo día se murió. ¿Sí nota? Porque ese mismo día, cuando seguramente el mensajero regresó con la noticia tranquilizadora, ese día murió Lázaro. ¿Cómo entender que el Señor me dice que esta enfermedad no es para muerte y Lázaro se muere? A ver, ¿cómo entender nuestra posición si eventualmente llegásemos a ser contagiados, resultáramos positivos para el virus en cualquiera de estos controles? ¿Cómo entenderlo? Señor, somos tu pueblo, guardados por tu mano, bajo la señal de la sangre, y esto y lo otro, y ahora resulta que tengo el virus. Entenderlo. Pero note, por lo menos si no lo entiendes, sientas identificado con Marta y María, ¿no?
Esto no es para muerte, gloria a Dios. ¿Qué pasó? No, se murió. Venga, pero escuche la parte final del texto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella o por ella. La clave final está en en la segunda parte de esta declaración. ¿Para qué es que se desatan estas situaciones? ¿O qué es en últimas del anuncio divino en medio de estas situaciones? Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Sea glorificado. Escuche esto. El verdadero desafío aquí no es de salud, es de fe. El asunto no es que yo tenga el convencimiento de que soy inmune porque soy hijo de Dios. No, no. El asunto es que yo tenga el convencimiento de que mi vida está en sus manos porque yo le pertenezco a Él. ¿Ves la diferencia? Y hay una escritura un poquito más directa, quizás más dramática frente a esto. Pablo en el capítulo 14 de Romanos, a la altura del verso 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y ya estamos hablando de que, pero venga, pastor, tampoco la ponga así tan dramática. No, no, es que vuelvo y repito, es que son convicciones de la soberanía de Dios. O sea, así como yo no levanté la mano para decir cuándo quería nacer, eso lo determinó el cielo. Mi reencuentro con el Creador también está determinado por el cielo. Porque yo no muero para mí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué? ¿Qué? De Él somos. ¿Ves la clave? De Él somos. De Él somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso les digo, la clave aquí no es que yo soy inmune porque yo soy un hijo de Dios, a mí nada, eso me toca. No, recuerden esto, ¿cierto? Estamos bajo esta realidad todavía, ¿sí? No, la clave aquí es entender a quién le pertenezco. Y si yo le pertenezco a Él, pues Él decide el momento, ¿cierto? ¿Por qué voy a pelear por esto, no? Pero quiero regresar al texto de Mateo y ahora sí leer todo el contexto de este pasaje de esto de que no se venden dos pajaritos. Mire, Mateo 10 a partir del verso 28. Y ojo, porque este texto nos regala algo tan espectacular frente a mi juicio, el gran problema que se genera en nosotros, y es que terminamos siendo presas del temor, del pánico, del miedo. Ayer, por ejemplo, estábamos tratando porque bueno, esta semana tuve toda la semana una reunión y llegamos intentando conseguir pues las cosas para tratar de ajustarnos a las normas. Era increíble. Supermercados, porque están hablando de que en Europa los estantes de los supermercados están vacíos y todo. No, aquí. O sea, hay un supermercado que nunca habíamos visto ni siquiera un par de filas del parqueadero lleno desde que lo inauguraron. Ayer estaba lleno y las filas eran, bueno, y uno entiende que la gente, que el jabón, que el antibacterial, que esto, pero víveres,
La gente lleno los carros de víveres, el temor que está generando una situación de estas. Pero escuche, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted observa, el principal llamado del Señor aquí es no caigan presa del temor. No caigan presa del temor, del miedo, esa sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Escuche, usted y yo no estamos indefensos. Usted y yo estamos en la fortaleza más poderosa que este universo conoce, la roca inconmovible de los siglos. No, pastor, entonces nunca nos vamos a contar. No, por favor, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que hay alguien a quien le pertenecemos que controla nuestras vidas. El único temor al que estamos llamados es esa reverente postura de dependencia y de reconocimiento de la soberanía de Dios. Pero es interesante, dice, no le teman a los que... O sea, hay que tomar precauciones, indudablemente, pero no le temas a un virus. Porque en últimas, en el peor de los casos, lo único que ese virus puede es matar tu cuerpo. No le temas a los que pueden matar el cuerpo. Ahí no hay ningún problema. A los que matan el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Y aquí yo quiero expresarles como una tremenda sensación. Mire, es interesante la respuesta incluso de la iglesia frente a los mensajes, ¿no? Tú hablas de la segunda venida del Señor y nadie cambia su forma de vivir. Tú hablas de un virus que se está regando por todo el mundo y todo el mundo cambia su forma de higiene, una cantidad de cosas. Yo tengo que confesar, yo en esto de la higiene, yo soy muy relajado, sí, uno se baña las manos y todo. Yo le decía a alguien, yo siento que las manos se me están blanqueando en estos días de tanto lavarlas, Dios mío. Yo ya me veo como con las manos blancas, se están como decolorando, pero uno entiende que son cosas que si las logramos incorporar están bien, ¿cierto? No, pero lo que quiero llamar la atención es que tú hablas de la inminente llegada del Señor, del juicio divino, y nadie se prepara. Tú hablas de que hay un virus que está a punto de llegar a tu hogar y todo el mundo está enloquecido. ¿Piensa lo que quiero decirte? No hemos entendido la prioridad de mi ocupación. ¿Sí? No temas a los que pueden matar el cuerpo. Sí, está bien, toma precauciones y eso. No, pero mi verdadero temor debe ser frente a aquello que tiene que ver con mi alma. Yo voy a confesarlo así, de esas cosas que yo ayer decía, qué rico que cuando yo predico la gente reaccionara igual a cuando ha hablado el presidente en estos días. No,
el ministro de salud. O sea, el ministro de salud ha hablado y todo el mundo se movilizó. Yo le predico a la gente los domingos y no pasa nada, oiga. Bueno, mentira, no todos. Pero era como esa sensación, qué rico que uno pudiese leer esa respuesta de esa forma frente a cuando nos encontramos con algo en la palabra que nos desafía y poder responder, nos está hablando el Señor. Y otra vez no estoy diciendo, no le paren bolas a lo que diga el ministro ni de salud ni la Organización Mundial, no. Pero yo digo, ojalá respondiéramos de esa misma manera. Ojalá corriéramos a hacer las previsiones y todo lo demás de la misma forma cuando escuchamos algo del Señor, y no solamente en un sermón dominical, no, cuando usted abre la palabra y se encuentra con una declaración de Dios, qué rico que eso nos moviera, que no debo murmurar, que no debo que debo perdonar, que debo ser condescendiente con el que debo, y que ese tipo de cosas me llevaran a cambiar. Pero una declaración de estas hizo cambiar los hábitos de cuidado en todo el país, en todos los lugares. Pero ahora, escúchame esto. ¿Cuál es mi principal preocupación en medio de situaciones como estas? No debe ser la protección del cuerpo, debe ser la preservación del alma. Y perdonen que vuelva a hacer la aclaración, no estoy diciendo que no proteja, no tome medidas de prevención y todo eso, no, pero la prioridad para nosotros los hijos es la preservación del alma. Escúchame esto, tu prioridad no debe ser el contagio, debe ser la comunión con el Hijo. Esa es tu prioridad, porque todas estas circunstancias se permiten para que el Hijo sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado. Este tipo de mensajes que llegan por todos lados pueden enloquecer a cualquiera. Uno oyó ya a alguien que dice, no, eso no es cierto, sí, hay virus que han sido más peligrosos y no sé qué, que apenas han muerto no sé cuánto, eso representa un porcentaje no sé qué, y esto y lo otro, y uno, bueno, de pronto escucha el otro mensaje y esto, y que no pueden ni siquiera acercarse porque lo que toques ahí quedó, y entonces uno, pero frente a esto, también hay una respuesta que podemos leer desde la soberanía de Dios. En el mismo Mateo, en aquel famoso pasaje del capítulo 24, el apocalipsis del Evangelio, el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor le responde a sus discípulos la pregunta de cómo será el fin de los tiempos. El Señor les dice, este es el versículo 3, estaba sentado en el monte, Mateo 24, 3, y los discípulos se acercaron diciendo, dinos cómo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es muy interesante porque en esta, bueno, cuando estudiamos esto los miércoles, yo les cuento, esto fue espectacular. El capítulo 24 es una cosa, sobre todo en medio de una situación como estas. Lea el capítulo 24 de Mateo. Pero hay tres cosas que quiero destacar de la respuesta del Señor a los discípulos. Tres cosas fundamentales. Les dice, mire, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. ¿Cuál es el principal motivo de tantas respuestas diversas? Los medios de comunicación, que el uno saca a otro, y claro, entre más amarillista, entonces pues más el boom de la noticia,
pero la iglesia no se, en vez de ser un instrumento de, no se sustrae esto. Entonces por allá sale un pastor diciendo: si usted quiere que el coronavirus no lo toque, diezme, ¿cierto? ¿Leyeron la noticia? Esto no lo estoy inventando, es cierto, ¿no? Entonces que el antídoto contra el coronavirus era el diezmo. Pues no está mal, ¿cierto? Suena bien. pero o sea, nota, en vez de nosotros ser una voz, ¿cierto? De tratar de invitar al mundo a poner los pies sobre la tierra y atender con sabiduría lo que está pasando, aún desde la iglesia misma surgen voces como estas de engaño. Y la primera recomendación del Señor: cada vez que surja este tipo de cosas, miren que nadie los engañe. ¿Sabe cuál es el problema? Que escuchamos a Raimundo y todo el mundo, menos al Señor, la voz que debemos escuchar. Por eso somos objeto de engaño todo el tiempo. Pero luego dice: no os turbéis, o sea, no se llenen de temor, no caigan presos del pánico. Y dice una razón, dice: porque es necesario que esto acontezca. Es necesario. Esa enfermedad no es para muerte, pero murió. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y luego les dice, bueno, dice: se levantará nación contra nación. Y al final en el verso 8 dice: y todo esto será principio de dolores. O sea, quiero anticiparle algo en forma profética. Esta no es la única situación, ni que hemos vivido de esta naturaleza, ni que viviremos de aquí en adelante. ¿Sí? Esto hace, bueno, todos estos días nos han recordado los episodios mundiales en cuanto a que el virus de yo no sé qué, que era esto, que lo otro. Recuerdan cuando el 11 de septiembre, lo del, bueno, el terrorismo, pero después el famoso anthrax, este polvo que empezó a circular y todo el mundo, tantas cosas que han surgido en medio de esto. Pero esa triple recomendación del Señor, ojo, que nadie los engañe, no caigan presos del pánico y entiendan que esto está en el calendario divino. Es necesario que esto acontezca, y todo esto es solo principios. Ojo, esto es solo principio. Escúchame. La reflexión como pueblo de Dios en medio de una amenaza de esta naturaleza, reitero, no es si nos contagiamos o no, es cómo reaccionamos. Yo no puedo reaccionar como el mundo reacciona. Yo tengo que actuar coherentemente con quien soy y con lo que creo. Yo pertenezco a un reino donde lo único contagioso es el amor. Un reino donde no hay enfermedad. Un reino donde no existen virus de esta naturaleza. Pero ojo, no estoy afirmando que cualquiera de nosotros no puede salir positivo de un eventual contagio. Recuerda lo que te explicaba, ¿cierto? Pero aún el hecho de que yo llegue a estar contagiado por un virus no significa que no estoy en el escenario al cual pertenezco. Porque si yo vivo, para el Señor vivo, y si yo muero, para el Señor muero, y en últimas yo le pertenezco a Él. Lo que quiero afirmar con esto es que nada de lo que a mí me ocurre está por fuera de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Reitero, la clave no es la inmunidad, la clave es la respuesta. Yo puedo detener todo a mi alrededor, dejar que ese temor generalizado invada mi agenda, mis actividades, mis reacciones ante un eventual contagio. Quizás renegar de Dios: ¿por qué me ocurre esto, Señor, si yo soy un hijo tuyo? O sencillamente agradecer su cuidado
darle gracias por su intervención e identificar su propósito, aun cuando mi bienestar se vea afectado. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Porque finalmente a ti te pertenezco. Y me extendí un poquito en este principio, los otros los voy a, en esta convicción, porque como les decía, esta es la fundamental. Recuerde, Dios es soberano, nada se escapa de su control. Amén. Pero la segunda convicción que yo quiero dejar en sus corazones en medio de crisis como estas es la que he llamado: el amor al prójimo manifiesta el carácter de quien me habita. Repito, el amor al prójimo, esa es la segunda convicción. Pero dicho en una expresión que podamos entender con mayor claridad, el amor al prójimo manifiesta el carácter de quien me habita. Nosotros podemos salir hoy por el mundo a decir: a mí no me pasa nada, yo estoy en Cristo, Él es mi defensa, Él es mi antídoto y todo lo demás. Y eso es cierto, ¿o no? Yo puedo, por ejemplo, desestimar todas estas medidas de cuidado y todo lo demás y decir, por ejemplo, las palabras que el mismo Jesús dijo: es que lo que contamina al hombre no es lo que entra. ¿Qué importa lo que yo toque? ¿Qué importa si alguien estornuda encima mío? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces yo estoy afirmado en lo que está dentro de mí. Esas precauciones no tienen sentido, tienen sentido para el que no está en Cristo, pero para mí no, ¿cierto? Y tengo incluso el respaldo escritural para hacer una afirmación de esa naturaleza, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, decir: dejen tanta bobada con eso del saludo y eso. Es más, la escritura nos manda a saludarnos con ósculo santo. Y no una vez, sino por lo menos 5 o 6 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es eso de estar que con el codo, no, antes abracémonos y besémonos para que el mundo vea quiénes somos. Sí, y vuelvo y digo, puedo hacer una afirmación de esa naturaleza y tengo respaldo escritural para hacerlo. O frente a aquellos que están cerrando las congregaciones, las reuniones de culto, poder señalarlos y decir: ustedes no están obedeciendo la palabra que nos manda a congregarnos y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y otra vez, puedo hacerlo desde la escritura. ¿Por qué entonces nos sujetamos a estas medidas? ¿Por qué seguimos estas recomendaciones? Por amor a nuestro hermano, por amor a nuestro hermano, que es el otro pilar sobre el cual se construye el evangelio. Porque es mi prójimo, aquel frente a quien yo manifiesto la vida que me habita. Es mi prójimo quien debe identificar en mí la vida que me habita. Yo tomo todas estas medidas de precaución que son necesarias como parte de la responsabilidad que tengo con mi cuerpo, pero sobre todo por amor a mi hermano. Porque escúchame algo, de pronto tú dices: no, a mí eso no me va, y seguramente que no. Pero tú puedes ser un transmisor, ¿sí? Tú puedes no manifestar los síntomas del virus, pero poder transmitírselo a otro. Entonces aquí el asunto más, todas estas cosas de precaución tienen que ver más con el otro que conmigo. No comiences a juzgar al que hace esto o hace aquello. Ya uno comienza a escuchar y ahora entenderán por qué no tengo nada de esas cosas de redes sociales.
Uno comienza a escuchar el que ya está criticando a los pastores que cerraron los cultos hoy, o los que cerraron, están señalando a los que decidimos mantener nuestras reuniones, y en vez de cada uno responder a la convicción que ha recibido de parte del Señor, entramos en todo un cúmulo de señalamientos. Escúchame, yo no quiero convertirme en un agente de transmisión de un virus. Yo quiero ser un instrumento de la manifestación de la luz de Cristo. Y ese es el sentido de las precauciones. Podemos llegar a ser agentes de transmisión de un virus, y estamos llamados a ser instrumentos de la manifestación de la luz de Cristo. Mire este fenómeno. Digamos que no es que ya, pero se ha descubierto que no, digamos casi que los niños no son afectados. Pero es muy curioso, los niños que no son afectados, que no manifiestan los síntomas, están contagiando, por ejemplo, a los abuelos. ¿Sí ves? No toman precauciones con el niño porque no, pero resulta que ese que toca, que esto, igual, este es un virus que tiene, bueno, no quiero hablar de esos detalles técnicos porque primero no los preciso, pero que se mantiene vivo durante un largo periodo, muta para adaptarse a cualquier ambiente y no sé qué. Entonces ese niño que no se contagia, pero entonces va donde el abuelo y esto y lo otro. Pero resulta que las personas de cierta edad ya son mucho más proclives a esto. Entonces el niño no se contagia. Entonces vuelvo y te digo, aquí el asunto no es si yo me contagio o no. Aquí el asunto es poder ser instrumentos de protección. Estas medidas no son el resultado de la desconfianza de la protección de Dios. Estas medidas son la manifestación del amor al otro. ¿Sí ves? Son la manifestación del amor al otro, a mi prójimo. Y vuelvo y digo, este es el otro pilar sobre el que descansa el Evangelio: el amor a Dios y el amor a mi prójimo, a mi hermano. Entonces, esta es la segunda convicción que tú debes tener ahí. Una tercera convicción tiene que ver con la autoridad. Nosotros estamos llamados a sujetarnos a las autoridades establecidas. Estamos llamados a sujetarnos a las autoridades establecidas. En primera medida, por razón del amor al prójimo, estas medidas que hemos tomado, pero también es una directriz de nuestras autoridades. Y a mí no se me puede olvidar que toda autoridad es puesta por Dios. Hemos decidido no cancelar las reuniones principales, esta del domingo, la de la oración el martes, la del miércoles, estas reuniones que constituyen, digamos, la columna vertebral de nuestras actividades, van a seguirla. La reunión de mujeres decidimos aplazarla, la reunión de mujeres que estaba programada para este viernes. Esté pendiente, le informaremos cuándo la retomaremos, pero las reuniones principales hemos decidido no cancelarlas, pero entendemos que en cualquier momento puede venir una prohibición. En cualquier momento puede. Por ejemplo, para ciertas iglesias ya están viviendo esa prohibición. Iglesias de mayor de grupos de mayor de 500 personas ya tienen una prohibición, han tenido que. Y bueno, una iglesia que tiene 700, 1000, 1500, pero iglesias en Bogotá de 30,000 personas que ya hacen 7, 8 reuniones un fin de semana. ¿Cuántas reuniones hay que hacer para reunirlos en grupos de 500? Entonces, ya para ellos esta medida es una prohibición. ¿Sí ves? Entonces,
Vuelvo y digo, seguiremos teniendo nuestras reuniones en los horarios habituales, seguiremos, pero fíjese que este tipo de cosas nos generan desafíos. Ahorita estamos pensando en que por lo menos mientras la medida del pico y placa ambiental funciona, y esté pendiente también de esto, probablemente abriremos nuevamente la reunión del día sábado, ¿sí? Porque usted tiene un pico y placa día por medio, ¿sí? Día por medio. Entonces, si esta medida se prolonga por varias semanas en nuestra ciudad, entonces abriremos por lo menos temporalmente una reunión el día sábado para quienes por razón de su vehículo, el desplazamiento, entonces puedan, nos reuniremos el sábado, y si usted tiene pico y placa el domingo, pues viene el sábado, ¿cierto? Porque la otra semana le tocará al contrario. Entonces, la idea es que, digamos, no tengamos ese. Entonces son medidas que tomamos en respuesta a la sujeción a nuestra autoridad, que en algunas de ellas podemos estar de acuerdo, con otras no, pero son la autoridad. Y esto es algo que como pueblo de Dios tenemos que dar ejemplo. Nos cuesta trabajo entenderlo, porque nos cuesta trabajo incluso aquí entre nosotros reconocer las autoridades. Se nos ha olvidado que la autoridad no es la persona. La autoridad es la expresión del carácter de Dios. Y toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Y no me pregunte si tal persona sí, si tal otra no. No me pregunte, pero la Biblia me dice, toda autoridad es puesta por el Señor. Y esto también es parte del testimonio de nuestra fe, que hace parte de la cultura del reino, ¿sí? De la cultura del reino. Entonces, seguiremos tomando estas medidas que han establecido para reuniones de esta naturaleza, seguiremos tratando de ajustarnos a lo que en un momento determinado se dicte, y si en un momento dicen quedan prohibidas las reuniones, pues se los haremos saber, pero, o bueno, usted se enterará, ¿cierto? Y si la reunión la prohíben, pues no haremos una reunión, porque no estaremos quebrantando una norma de la autoridad. Pero por ahora tenemos esta posibilidad, disfrutémosla, ¿cierto? Disfrutémosla. Yo creo que no toda la vida seremos 300 y tantos, algún día seremos más, pero mientras tanto disfrutemos el privilegio de los chicos y reunámonos sin ningún tipo de dificultad. Pero una última convicción es lo que yo he llamado la sabiduría para leer los tiempos. La sabiduría para leer los tiempos. Creo que esta es la gran dificultad, una de las grandes dificultades que como iglesia tenemos frente a crisis como estas. No leemos los tiempos. No leemos, por ejemplo, que esto está en el calendario divino. No partimos de convicciones como la soberanía de Dios. Entonces nos cuesta trabajo ver qué está pasando, y algunos aquí no importa si esto fue hecho en laboratorio, si esto fue que del murciélago, que de no sé dónde, que de la serpiente, que esto, que lo otro. Realmente de eso se ocuparán los expertos en ese tipo de cosas, pero a nosotros nos interesa es ver el impacto y el rol que nosotros jugamos en medio de este tiempo, ¿cierto? Por años las pestes, las pandemias, los virus, incluso muchos de los desastres naturales se asociaron a la población más vulnerable. No sé si notaba, los virus salían por allá, en el grupo africano, por allá en una aldea donde las condiciones de salud y todo lo demás, y esto y lo otro, donde habían condiciones precarias, donde habían cordones de miseria. Pero lo que ha ocurrido en este caso tiene al mundo desconcertado. Este es un virus que surge en una de las grandes potencias económicas del mundo. Este es un virus que tiene su génesis en una de las urbes más desarrolladas de todo el planeta. Y lo curioso es que comienza a propagarse primero
en los países del primer mundo. Note, por favor, esto no había pasado. Por eso le estoy invitando a leer los tiempos. Y los países más desarrollados, los países con los mejores sistemas de salud, los países con los mejores instrumentos de medición, de prevención, ¿cierto? Las principales víctimas no han sido los campesinos marginados o los habitantes de algún cordón de miseria apartado en algún rincón del mundo. Esto afectó inicialmente a aquellos que pueden viajar de un continente a otro, aquellos que visitan los grandes aeropuertos, aquellos que van de un lugar a otro por negocios, aquellos que viajan 4 o 5 veces al mes de un continente, de un país a otro y todo lo demás. Aquellos que son tan poderosos que piensan que su éxito y su capacidad financiera los blinda de cualquier cosa que les pueda pasar. Esta población ha crecido convencida de que sus recursos pueden garantizarle toda la seguridad y la tranquilidad que necesitan. Y de pronto se encuentran con un organismo microscópico que surge para recordarle al ser humano su fragilidad. Una nación que puede construir un gigantesco hospital en solo una semana, pero no puede controlar la propagación de un virus. Vimos la noticia, cómo cogieron y en una semana. Dios mío, aquí duramos décadas. Bueno, aquí lo pagamos varias veces, pero no lo construimos varias veces, ¿cierto? En 8 días construyeron un hospital para miles de personas, pero no pueden controlar un virus que se propaga sin control. El hombre tiene que reconocer que es dependiente, no autosuficiente. Que la grandeza de su conocimiento jamás podrá acercarse siquiera a la infinita majestad de su Creador. El hombre no puede vivir de espaldas a Dios, aunque tenga todo lo que cree que necesita, porque tarde o temprano se estrellará contra la realidad de su pequeñez. Este es un mensaje que no importa las adiciones presupuestales que haga el Congreso de los Estados Unidos, no pueden controlarlo. Han cerrado sus fronteras, han hecho de todo. Y está el país más poderoso del mundo encerrado en sí mismo, aterrorizados. Porque no hay nada en el ser humano que le dé la suficiente seguridad como el mantenernos aferrados a la grandeza de nuestro Señor. Aún en el discurso de Jesús al final de los tiempos, Él menciona que esto solo es principio de dolores. Cuando uno mira el avance de las plagas en Egipto, recuerda el texto en Éxodo, observe esto. Las plagas avanzan proporcionalmente con el avance o con el crecimiento de la dureza del corazón de Faraón. ¿Sí nota eso? Entre más plagas, el corazón de Faraón, ¿qué? Más endurecía. Todos estos accidentes naturales, estos desastres, estas pestes, estos virus pandémicos, no le han servido al hombre natural para volver su rostro a Dios. Dios sigue siendo sacado de las escuelas, de los colegios. Dios sigue siendo suprimido de las cartas constitucionales de las naciones en los últimos años. Y finalmente la sociedad ha sacado a Dios de la familia misma y ha establecido el modelo de familia que le ha provocado construir. Esta es una humanidad cuyo corazón se está endureciendo cada vez que pasan crisis más duras.
Pero reitero lo que decía al principio, el desafío está para nosotros, los hijos de Dios. El desafío es prepararnos para ver la manifestación del Señor. Que no hay hoy por hoy ninguna condición económica que pueda garantizar tu estabilidad. Yo necesito entender que vivo de aquel que está sentado en el trono, que no exime mi responsabilidad y que debo ser, pero ¿qué garantiza que mi economía puede mantenerse firme porque yo he hecho esto, porque yo he trabajado esto, porque yo he sido un ahorrador juicioso? No. Situaciones como esta nos han mostrado los cambios tan drásticos que se han dado, sobre todo en contextos como el económico. Pero ¿qué es lo que esto me permite leer en el tiempo? Que como pueblo de Dios necesitamos identificar el único escenario en el que estamos seguros. Que necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Y escúcheme, hermano. Prepararnos para una eventual prohibición de reuniones, por ejemplo. ¿Estás desarrollando una vivencia de tu fe en casa? ¿Estás teniendo un espacio entre semana con algún grupo, tu grupo familiar o con algún grupo de amigos cercanos, para tener un espacio de crecimiento en la fe? Porque probablemente por algún tiempo pueda ser la única opción que tengamos para edificación. Estamos teniendo una clara responsabilidad frente a las estructuras eclesiales que probablemente tendrán que verse cerradas por algunas semanas o meses. Ojalá no pase, ¿cierto? Pero si usted analiza, el tiempo puede pasar. Recuerda lo que te dije al principio. En situaciones como estas, el verdadero desafío para nosotros no es un desafío de salud, es de fe. No se trata de si somos o no inmunes, se trata de si estamos o no en Cristo. Cierra tus ojos un momento. Y quiero recordarte, yo sé que lo sabes, cuál es el único escenario libre de contagio. Y no hablo de contagio del COVID-19. Hablo del contagio de aquello que puede dañar tu alma. Toma medidas de precaución. Extrema las medidas higiénicas y sanitarias. Pero recuerda que el desafío prioritario no es la salud, es la fe. O sea, la primera medida que debes tomar es refugiarte, no en un búnker a prueba de virus, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya, aplaude al Rey. Santo eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos, Señor, a tener la suficiente prudencia, a tomar las medidas necesarias para que ninguno de nosotros llegue a ser transmisor de un virus, sino que podamos ser instrumentos de la manifestación de la luz de Cristo, que podamos traer esperanza al que está lleno de temor, que podamos llenar de confianza a aquellos que están presos del pánico, que podamos manifestar la gloria del Cristo que nos habita. Esto no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Gracias, Señor. Yo oro para que la protección tuya esté sobre esta casa, sobre todo sobre la población más vulnerable, nuestros hermanos ancianos, los de avanzada edad, que han declarado que son los más vulnerables. Que la protección de Dios, el cuidado de Dios esté sobre ellos, que la gracia y el favor de Dios les rodee y blinde sus vidas, sus sistemas respiratorios, todo aquello que puede llegar a ser eventualmente afectado. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.